Bueno, darles la bienvenida a todos y todas quienes están hoy día acompañándonos. Ya en hoy día la séptima presentación del ciclo de webinars del Departamento de Economía y Estadística en el marco de su aniversario. Eh, Hemos tenido bastante participación, conversaciones bien interesantes y la idea es continuar en esa misma dinámica. Hoy día también hay hartas personas que probablemente se van a ir integrando en los minutos siguientes porque teníamos harta gente aceptada. Hoy día tenemos la presentación que va a realizar Gonzalo Olivares y Joana Rojas. Ambos son profesionales de la investigación del departamento y van a compartir las experiencias de la charla llamada Consumo aparente de productos del mar en Chile, medición, evolución y resultados entre 2017 y 2024. Comentarles que esta actividad está siendo grabada. Posteriormente vamos a compartir todas las ediciones de los videos, que hemos estado un poquito en eso, y las presentaciones también para que esté disponible para todos. Adicionalmente les va a llegar una pequeña encuesta, como lo hemos hecho con las anteriores también presentaciones, para que la puedan contestar. La actividad hoy día, al igual que las cinco pasadas, va a ser moderada por Camilo Torres, quien es jefatura del Departamento de Economía y Estadística. Así que, sin más, le doy el paso a Camilo para que pueda tomar la palabra. Adelante, Camilo. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días a todos y todas. Sean todos bienvenidos a esta nueva presentación dentro del ciclo de webinar del Departamento de Economía y Estadística del IFOP. Para nosotros es bastante gratificante el hecho de poder contar con la presencia de ustedes y como propósito detrás de este ciclo de actividades, que es el de difundir el quehacer del departamento. Es sumamente importante que se sumen más personas, más profesionales de distintas instituciones. Lo interesante en estas 6 presentaciones previas es que se han venido sumando distintas instituciones y distintas personas del sector productivo también, y eso es bastante gratificante desde el punto de vista de la conversación que se genera en torno a las temáticas que se presentan, lo cual va enriqueciendo nuestro trabajo, y también hay un proceso de aprendizaje mutuo para todos los que somos parte del sistema. Por lo tanto, bienvenidos a cada uno de ustedes y gracias por conectarse en esta mañana a la presentación relacionada con el consumo per cápita de productos del mar. Hemos tenido diversos temas. Hemos pasado por aspectos de análisis económicos, también perspectivas estadísticas, análisis estadístico, asesoría estadística específica, temas vinculados también a elementos socioeconómicos de la pesca y la acuicultura, presentaciones relacionadas con instancias de participación a nivel internacional en donde se puede difundir el quehacer también del instituto y de las respectivas unidades de trabajo. Y ahora ya vamos a ir avanzando hacia una senda vinculada a los indicadores que están orientados a la definición de ciertas políticas públicas de alta relevancia para el país. Y uno de estos tiene que ver con el indicador del consumo per cápita, que es un resultado del trabajo que se ha venido desarrollando en el departamento hace varios años. Y eso en el fondo ahora se está materializando en un indicador que está validado internacionalmente y que ha permitido ir definiendo ciertos elementos de política pública relevantes. Para nosotros es muy importante, como país, de que nuestro balance nutricional sea amplio y que la proteína vinculada a los productos del mar también sea parte del consumo de la familia. Por lo tanto, el hecho de disponer de esta información para pensar de qué manera poder ir potenciando el avanzar hacia fomentar el consumo de los recursos pesqueros y acuícolas por parte de las familias chilenas es fundamental desde el punto de vista de la importancia que tiene este sector también y que va trascendiendo a cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad. Así que, sin más elementos que agregar, los voy a dejar con los expositores. En esta oportunidad van a exponer Gonzalo Olivares y Joana Rojas, quienes son investigadores del Departamento de Economía y Estadística en torno a esta interesante temática. Así que, sin más elementos adicionales, por favor, Gonzalo y Joana, cuando ustedes gusten, podemos comenzar. Sí, buenos días a todas y todos. Espero que se encuentren bien. Como bien mencionaba Camilo, junto con mi colega Joana Rojas vamos a presentar el consumo aparente de productos del mar en Chile, ¿cierto? Cómo se realiza la medición y cómo han evolucionado los resultados desde que se realiza este cálculo. Como mencionaba, este trabajo lo hacemos en conjunto con Joana Rojas desde sus inicios. Así que, sin más, vamos a revisar la tabla de contenidos, donde vamos a
revisar un poco la historia del consumo per cápita de productos del mar en Chile, cómo se fue gestando la solicitud del cálculo, ¿cierto? Y a lo que tenemos hoy en día. La metodología básica del consumo per cápita, donde vamos a revisar cada uno de los componentes que están contenidos en este cálculo, en esta estimación. Vamos a revisar cuáles son los formatos del indicador y por qué existen estos dos formatos. En función de esto, revisar qué es lo que se hace con el levantamiento de factores de conversión y rendimiento, que vamos a ir explicando ahí en la presentación, y cuáles son los resultados principales de este trabajo, para finalizar con unas reflexiones ahí que tienen que ver con este cálculo y con lo que significan sus resultados. El origen del indicador parte del año 2019, cuando la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura solicitó a IFOP poder desarrollar una metodología principalmente del cálculo para estimar el consumo per cápita, porque lo que se necesitaba en ese momento era poder contar con un indicador oficial, ya que se habían realizado trabajos anteriores de otras instituciones, pero ninguno tenía la calidad de oficial, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y lo importante es que este indicador también fuera comparable internacionalmente, ¿ya? Para la finalidad, ¿cierto?, de apoyar las políticas públicas. Este trabajo se realizó, fue bastante largo, donde se hizo mucha investigación, nos reunimos con profesionales de distintas instituciones o de EPA, por ejemplo. Se realizaron talleres donde se invitó a la comunidad para poder exponer la problemática y cómo poder ir desarrollando y poder encontrar cuál era la metodología más adecuada para poder realizar esta estimación. Luego de eso, ya cuando tuvimos la metodología aceptada, ¿cierto? Y validada, nosotros empezamos a trabajar en conjunto con la Subsecretaría de Pesca y Agricultura para poder ir perfeccionando esta metodología, actualizar su base de datos, ¿cierto? Poder ir corrigiendo criterios relacionados con los balances negativos, existencia, serie histórica, etcétera, etcétera. A medida que nosotros fuimos avanzando en el cálculo año a año, siempre en el espíritu de la mejora continua fuimos encontrando posibilidades de mejora, las cuales finalmente fueron discutidas y trabajadas en conjunto con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Este trabajo que realizamos junto con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en todo el periodo, desde el año 2019, tuvo una culminación final donde se realizó una revisión y validación internacional en el año 2025, ¿ya? Esta metodología que nosotros habíamos logrado desarrollar y consensuar fue sometida a un proceso de revisión y validación donde se realizó un taller también donde participaron personas de FAO, ¿cierto? EUMOFA, ODEPA, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, participó también la academia y también muy de la mano de la industria. Como bien decía, este trabajo finalmente terminó en un taller internacional donde se realizó en octubre del año pasado y se validó y aprobó finalmente una metodología que estuviera alineada con los estándares internacionales. Una de las cosas importantes que se destacó acá fue la calidad de datos que presenta Chile, ya que nosotros tenemos una calidad de datos y detalle del dato bastante importante que posibilita realizar muchos tipos de trabajo. Finalmente, la metodología que nosotros siempre habíamos desarrollado y que finalmente fue validada corresponde a la metodología que está relacionada con el consumo aparente y fue propuesta por la FAO en su handbook en el año 2001. ¿Ya? Esto básicamente lo que realiza es hacer una estimación de la oferta disponible que hay de productos, ¿cierto? ¿Por qué estimación? Porque este resultado finalmente asume que todo lo que queda disponible es lo que se va a consumir, ¿ya? Dentro de esta oferta disponible es un balance de masa donde se considera la producción más la importación menos la exportación.
La producción hace relación con todos los desembarques y cosechas nacionales corregidas a peso vivo, las importaciones que tienen como destino consumo humano y menos las exportaciones que también tienen destino consumo humano en todas sus presentaciones. ¿Ya? Esta ecuación es la ecuación base, ¿cierto? La ecuación estándar del consumo aparente. Y cada particularidad que pueda tener esta va a depender de cada país en función de la calidad de datos que tiene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la producción, que son, muchos conocemos las bases de datos de desembarque, ¿cierto? Las importaciones o exportaciones, vienen en distintos formatos, tienen distintas estructuras, ¿cierto? También la periodicidad también es distinta. Entonces, nosotros necesitamos trabajar estos componentes, estas bases de datos que están dentro de estos componentes para poder empatarlas, que conversen entre ellas, ¿cierto? Que se pueda trabajar de la manera más estándar posible, ¿ya? Finalmente, cuando se obtiene una oferta, la oferta disponible, que nosotros trabajamos en toneladas, la pasamos a kilo y la dividimos por la cantidad de habitantes totales del país, ¿ya? Para poder obtener el consumo per cápita de productos del mar. Una vez que nosotros tenemos este resultado, se presentan hoy en día, y de acuerdo a lo que se consensuó en el taller internacional y en conjunto con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, eh, entregar el indicador en dos formatos. Un formato que es en peso vivo y un formato que es en peso comestible. El peso vivo considera el producto entero, completo. Por ejemplo, un pescado entero con cabeza, cola, vísceras, los moluscos con concha, etcétera, etcétera. Ya que el cálculo, cómo se hace de manera internacional, es en este formato de peso vivo. Ya que como cada país tiene particularidades de consumo o lo que aprovecha del recurso en particular, no podría ser medible internacionalmente o poder compararnos con entre países. Por lo mismo, el peso vivo es fundamental en este aspecto, ya que nos da la posibilidad de poder compararnos internacionalmente, ya que todos utilizamos el mismo formato de recursos. Y el peso comestible es la porción de ese peso vivo que nosotros asumimos comestible. También ahí se tienen que tomar criterios y consensos de acuerdo a qué es la parte de la fracción comestible. Entonces, por ejemplo, en los peces, nosotros consideramos el peso comestible como el tronco, el pescado sin cabeza, sin cola y sin vísceras. Se asume que eso es la fracción comestible de todos los peces, en este caso, ¿cierto? O, por ejemplo, los moluscos, solo la carne, etcétera, etcétera. Y para poder nosotros determinar cuánto es el peso comestible, necesitamos factores de conversión y factores de rendimiento. En el caso del peso vivo, para poder transformar todo a peso vivo, necesitamos un factor de conversión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las importaciones y las exportaciones vienen con formatos de presentación del producto. Por ejemplo, una cantidad determinada de choritos exportados con concha, otra cantidad exportados con media concha, otra cantidad exportada solo carne, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nosotros debemos, a través de un factor de conversión, por cada una de las líneas de elaboración y presentación que tienen los productos, transformarlas a peso vivo, ¿ya? Y posterior a eso, cuando trabajamos con peso comestible, además de aplicarle el factor de conversión, que transformamos, ¿cierto?, de formato de presentación final a peso vivo, necesitamos aplicarle un factor de rendimiento. ¿Cuánto es lo que rinde un recurso para poder obtener su fracción comestible? En este caso, por ejemplo, en los peces. ¿Cuánto es lo que yo tengo que multiplicar? ¿Cuál es el factor de rendimiento en el que transforma un pescado en un tronco? ¿Ya? Como bien decía, estos dos indicadores son complementarios, ya que por un lado el peso vivo, ¿cierto? Nos da la posibilidad de poder tener una comparación internacional. A su vez, el peso comestible representa en este caso el consumo aparente real del país, en este caso de Chile, donde nosotros, bajo ciertos criterios, aplicamos los factores de rendimiento en los formatos de consumo que estimamos durante el estudio.
Para poder nosotros recolectar estos factores de rendimiento y conversión, ¿cierto? Se hizo un levantamiento en terreno, ¿ya? Donde el equipo de trabajo realizó visitas a las plantas de terreno, ¿cierto? O sea, perdón, a las plantas de proceso, donde pudimos participar y, o sea, poder conocer los procesos de las distintas especies y distintos productos que se elaboran. Y además de eso, estos factores fueron validados en base a entrevistas que tuvimos de manera presencial y también algunas entrevistas virtuales con jefes de planta y gerentes de producción. Esto es muy importante porque quiero destacar acá en la colaboración que ha tenido la industria con nosotros para poder darnos acceso, ¿cierto?, a esta información que es vital porque gracias a estos factores nosotros podemos tener un indicador final más cercano a la realidad, ¿ya? Cuando nosotros partimos con el consumo per cápita, en un principio se ocupaban factores de conversión y rendimiento genéricos, ¿ya? Para todos los peces, ¿cierto? Para, to- para, sí, para toda la especie, dependiendo del tipo de especie que fuera, pescado, molusco, crustáceo, etc. Hoy en día, gracias a la colaboración que hemos tenido con la industria y el trabajo en terreno que se ha realizado, ya podemos tener factores de conversión y rendimiento específicos para las principales especies que se consumen o de las que ha marcado el indicador. Y a su vez nosotros estamos realizando un trabajo constante año a año donde vamos a terreno y vamos recopilando la información de los otros recursos que siguen en la lista y actualizando, ¿cierto? También los que ya tenemos. Esto, como le mencionaba, es muy importante ya que los factores de conversión y rendimiento mueven bastante la aguja del indicador en su resultado final. ¿Ya? Ahora, como resultado, vamos a presentar primero los resultados en peso vivo, ¿ya? Como podemos ver, entre el periodo que se calcula el indicador, que es del año 2017 al 2024, hay una tendencia a la baja generalizada del indicador, ¿ya? Esto tiene que ver con la disponibilidad de productos que quedan en el mercado, ¿ya? Tiene que ver con, hay muchos factores externos también que podemos ver, como es un balance de masa, finalmente entran a jugar los desembarques, ¿cierto? La producción del recurso que haya tenido, la cantidad de exportación del mismo recurso que haya habido ese año, si es que se importó o no se importó, etcétera, etcétera. Hay muchos componentes que participan en el resultado del indicador. Podemos ver que en el último año, en el 2024, por ejemplo, el consumo se separó porcentualmente, el grupo de especies principales de consumo eran los pescados con un 69%, los crustáceos con un 14,5% y los moluscos con un 13,8%. En el misceláneo 2,7% se encuentran algas, por ejemplo, u otros productos como erizo, piure, etcétera, etcétera. Y dentro de las principales especies que explican el 80% del indicador del año 2024, tenemos el jurel, ya con 6,8 kilogramos per cápita, ¿cierto? El atún con 4,2 y el camarón ecuatoriano en 3,8. Eh, Esto varía año a año dependiendo, como les decía, de la disponibilidad y la dinámica del sector. Y en peso vivo, perdón, en peso comestible, que como le indicaba es la fracción que nosotros estimamos que se consume realmente del producto, también hay una tendencia a la baja en el periodo, pero aquí destaca principalmente el porcentaje de consumo de pescados, ¿ya? Aumenta notoriamente respecto del peso vivo y tiene que ver con los factores de rendimiento, porque el otro indicador considera, por ejemplo, el peso de la concha. Entonces, entra a ser más, a tomar mayor importancia ese valor. Y dentro de las especies, ¿cierto? Que también fueron más consumidas, no hay mucha variación entre uno y otro, pero sí tenemos el jurel con 3,8 kilos per cápita, el atún con 2,9 kilogramos per cápita y el salmón del Atlántico con 2,1
kilos per cápita. Más abajo ya siguen la reineta, merluza común y camarón ecuatoriano. Como pueden ver en este ranking, ¿cierto? El camarón ecuatoriano tiene el sexto lugar, y en su efecto el camarón ecuatoriano en peso vivo tiene el tercer lugar. Y esto tiene que ver con la consideración del recurso completo o lo que realmente nosotros aprovechamos del para consumo. ¿Ya? Y bueno, Joana les va a relatar la siguiente diapositiva. Sí, quisimos dejar algunas reflexiones para que tuvieran también ustedes un tema de conversación y en algún momento quizás lo podamos volver a retomar y conversar. Pero, por ejemplo, justamente las dos últimas diapositivas que expuso Gonzalo tienen que ver también, si bien este cálculo se hace con datos oficiales, tenemos también por el otro lado la percepción que pueda tener la población del consumo de productos del mar. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, una persona que vive en Coquimbo va a tener quizá la percepción de que se consume palometa, a lo mejor. Porque en Coquimbo la mayoría de la gente consume palometa. Es como muy común, por ejemplo. Y otra persona que vive en Chiloé, que nos tocó incluso ahora conversar con personas que consumían muchos productos del mar, consumían mucho salmón, porque lo tienen más a la mano. Bien, dependiendo de la región, dependiendo de la zona, dependiendo si es zona costera, dependiendo si es zona valle, ¿cierto? Vamos a tener una percepción de que, oye, pero si yo veo ¿por qué sale el salmón ahí si yo veo que lo que más se consume es la merluza común, por ejemplo, acá en nuestra zona, o la merluza del sur? Y entonces esa percepción también es bien valiosa para lo que nosotros de repente podemos cuestionar quizás el resultado de estos datos, que como lo dice su nombre es el consumo aparente, y el consumo aparente en el mundo se utiliza siempre con datos, ¿ya? Y quería comentarles un poquito, hay dos formas de obtener el consumo aparente de productos del mar, y una es con datos, que es lo que hacemos nosotros, por eso se llama consumo aparente, porque aparentemente la gente consume lo que queda después de lo que se va a exportación, y más la importación. Y están las encuestas, que es, por ejemplo, lo que hace Perú, que hace encuestas a los hogares, una encuesta que se llama ENAJO. Ellos tienen una encuesta que cubre algunas zonas de Perú, no todas, pero hacen una encuesta, digamos, de consumo semanal de productos del mar. No es el objetivo esa encuesta de solamente productos del mar, tiene otros objetivos, pero se pueden obtener así también. Y entonces acá es bueno tener claro que es con datos. Ahora, otro tema de la percepción también tiene que ver con la ilegalidad. Acá en Chile hay diferentes autores, unos dicen 7 veces más de la pesca legal, otros dicen, generalmente Pesca en sus informes de fiscalización dice entre 3 o 4 veces. Se desembarca 4 veces más pesca ilegal respecto a la legal. Los autores internacionales dicen que de cada 5 pescados legales hay uno que es ilegal. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver mucho también con, como les decía, con la percepción que podamos tener en cada zona. Otro punto, el sector donde vivimos. Si nosotros vivimos en la costa, obviamente tenemos un acceso a los productos del mar que es mucho más accesible, abundante, más a la mano. Pero si tú vas a Ovalle, a Vicuña, a los Andes, el costo es más alto y el acceso es bastante más restringido. Entonces, dejo estas observaciones, percepciones ahí en la mesa, como para que después podemos conversar también y para que ustedes las reflexionen. Otro punto, ¿realmente a la gente le gusta consumir productos del mar? Nosotros, como Chile, con los resultados que estamos mostrando, estamos por sobre la media mundial. La media mundial son 20,6 kilos, ¿ya?
Estamos por sobre la media mundial, tanto en peso vivo, ¿cierto? Un segundo. Y bajo la media en peso comestible. Otro punto. Nosotros aquí, como decía Gonzalo, en la diapositiva donde mostraba cuál era la definición de peso vivo y peso comestible, lo hicimos pensando en la idiosincrasia chilena, en la cultura chilena. Porque si tú le dices a un chino, por ejemplo, que se come todo el pescado, no podríamos mostrarle el peso comestible. ¿Ya? Esto es todo para la reflexión, ¿eh? Pero hay personas en la costa que se comen las cocochas de los pescados. Y las cocochas de los pescados están en la cabeza, se comen esa carnecita, o las mejillas, ¿cierto? Pero el común de los mortales no nos comemos las mejillas, los comemos el filete. Bueno, hay otras personas que son veganas, así que no consumen esos productos, y esas personas están creciendo en nuestra sociedad, personas que optan por una alimentación vegana. Hay otras personas que prefieren siempre comer pollo. El pollo, para que como dato, dentro de las proteínas que consumimos en Chile, el pollo es el más consumido con 35,7 kilos. ¿Ya? Después le siguen los vacunos con 25,7 y después el cerdo con 20,5. Nosotros estamos ahí peleándola, ¿cierto? Con los productos del mar. ¿Qué lleva a una persona a querer comer pollo o pescado? Varios factores. El precio, la accesibilidad, la disponibilidad, el olor, ¿cierto? Porque cuando, no sé, de repente hay gente que le da vergüenza calentar pescado en el microondas del trabajo porque va a dejar todo pasado. Las preferencias y los gustos y preferencias de las personas. No tiene espina, por lo tanto, el pollo no tiene espina, el pescado tiene espina, entonces hay gente que le teme a eso por los niños chicos, qué sé yo. Yo soy una de ellas, me gustan los pescados, ojalá cero espina. Me da miedo comer. Ya. Y tenemos también otro tema que es un poco la sostenibilidad de esto. Los productos del mar tienen una muy buena calidad nutricional. Tenemos los omega 3, bueno, en fin, es muy alta la calidad nutricional de los productos del mar. Por lo tanto, por eso que los gobiernos instan a que las personas consuman estos productos. Pero eso también tiene el lado B. ¿Y cuál es el lado B? Es que por ejemplo, para poder alimentar productos de la acuicultura, se tiene que alimentar con pellets, y estos pellets son hechos de pescados, ¿ya? Otros pescados, sardinas, jurel, que se hacen con harina de pescado y aceite de pescado. Hay otros países que han tomado como política pública que se destine un porcentaje de la producción o del desembarque o de la cosecha estrictamente para alimentación dentro del país. Acá en Chile yo no sé cómo es eso, tenemos que conversarlo. Hay otros países que lo hacen, otros países que no lo hacen porque todo depende del sistema de mercado que tenemos. ¿Ya? Está también la conveniencia, obviamente, de exportar, porque somos un país también productor, exportador. Entonces, ¿cómo se sostiene todo esto? Le pedimos a las personas que coman más productos del mar, pero también las pesquerías están sobreexplotadas. Obligamos a la industria que deje un porcentaje de su producción para consumo interno. ¿O realmente la gente quiere comer pescado? Cuando digo pescado, digo productos del mar, por si acaso. ¿Quieren comer productos del mar? ¿Realmente? Entonces, ahí están un poquito esas preguntas como para reflexionar. Y por ahí leía un artículo donde decía que actualmente las personas prefieren ir a comer a un restaurante porque se los preparan súper rico, es llegar y sentarse, y te evitas todo lo que significa preparar productos del mar en casa. ¿Cierto? Los olores, qué sé yo, la fritura, a lo mejor el desconcharlo, filetearlo, qué sé yo. Es una tendencia igual que se está viendo ahora,
Eso. Esas son las reflexiones que queríamos dejar y esperamos sus preguntas, esperamos también sus reflexiones con esta presentación que muy bien hizo Gonzalo. Muchas gracias, Joana y Gonzalo, por la distendida, entretenida y detallada presentación que nos acaban de mostrar. Un muy buen trabajo que se viene realizando hace bastante tiempo, como se mencionaba, y que en el fondo disponibiliza un indicador que es sumamente relevante. Hay bastantes reflexiones que plantea Joana que son interesantes de analizar desde el punto de vista del cómo podemos nosotros ir avanzando hacia incorporar, mejorar o fomentar este consumo en la población chilena. Así que ahora dejamos el espacio para las preguntas, comentarios, el espacio de retroalimentación que es fundamental para efectos de generar una instancia de conversación en torno a esta temática. Quedamos muy atentos. Alan Barraza, colega, por favor, adelante. Buenos días, buenos días a todos. Primero felicitar acá a los colegas por su trabajo, que estaba súper interesante. Y quería complementar que respecto a esto del tema del consumo de productos del mar, cuando estuve trabajando en salud pública hasta el año 2013, no recuerdo bien qué universidad estaba a cargo, pero en ese entonces se estaba haciendo como una gran encuesta, no sé si se habrá llevado a cabo, si se finalizó, una gran encuesta sobre el consumo de alimentos del mar y qué tipo a nivel nacional. No recuerdo la universidad, no sé si ustedes estaban al tanto de eso. Yo en lo personal siempre he preferido productos del mar porque es un tema mío, tema de gustos y preferencia. Pero dentro de los resultados preliminares de ese estudio, que tuve el privilegio de verlo en, eh, en un, digamos, como en un congreso que se hizo de alimentación y salud oral. eh, Uno de los principales factores que mostraban ahí, como resultado aparente, era el tema cultural. Que el tema cultural en Chile es carnívoro, no es de mar, no es de comer productos del mar. Y es claro, por ejemplo, eh, no sé, de 100 celebraciones que uno tiene con sus amigos, familiares, ¿qué te van a decir? ¿Hagamos un cocimiento o hagamos un asado? Entonces, tú ahí ya te das cuenta más o menos de que esto del el bajo consumo de productos del mar es un tema más cultural en Chile, además de varios factores de lo que estaba comentando Yana. Eh, que yo sí quería comentar es de que hay un estudio, no recuerdo qué universidad estaba a cargo, y que indica esto de que se había hecho a nivel nacional. Estoy hablando del año 2012 por ahí. Creo que sí se hizo ese estudio. Entonces, eso quería comentarle y también felicitarlos por el trabajo que está súper interesante. Eso. Gracias, Alan. Sabes que nosotros le escribimos a la Universidad de Chile pidiendo el estudio, pero nos dijeron que no. Así que hasta ahí Mira, nomás qué llegamos con lástima. eso. Sí. Entonces no lo terminaron. Nos dijeron que había sido como para la empresa privada, así que no lo podían Ah, compartir por ese motivo. pero ¿era del 2012? Sí, ¿O no, tampoco sabían? ¿Eran del 2012? sí. Ah, ya entonces estoy hablando del mismo. Ah, o sea, yo tuve ese privilegio de ver algunos resultados. Te lo comento. Sí, Te lo sí, comento. sí. Sí, estaban relacionados con salud pública en ese entonces vi esos resultados. Sí, le escribimos bastante, pero no, en ese tiempo no nos pescaron. Pucha, qué lástima. Qué Sí. lástima.
Si yo tuviera algo, se los compartiría, pero no tengo nada. No tengo nada de eso. Pero Ya. sí recuerdo ese resultado, el tema cultural. Sí, mire, les quería, aprovechando un poco la opinión de Alan, nosotros también dentro del consumo de productos del mar, en ese mismo cálculo, Gonzalo calcula el IDR, que es el índice de dependencia de las importaciones, ¿ya? ¿Cuánto un país depende de las importaciones en este ámbito, en el ámbito de la pesca y la acuicultura? Nosotros tenemos un índice bajo, pero donde lo tenemos más alto es en crustáceos, principalmente por el camarón ecuatoriano que se importa, y lo que hemos observado es que ha estado creciendo en pescados. Es decir, pasó, por ejemplo, del año 2022 de un 26%, entre más se acerca a 100, más dependientes somos, por si acaso. Entonces, por ejemplo, en el año 2022 tuvimos en pescados un 26% y ya en el 2024 ya vamos en un 35%. ¿Qué es lo que uno observa en los supermercados también cuando mira? Es que está llegando mucha trucha de Argentina, muchos pescados de agua dulce, el pangasio, ¿cierto? Se está importando bastante pescados que también sirve para que las personas que no tienen mayor presupuesto puedan consumir pescado. Pero la calidad nutricional ahí, la verdad yo no estoy muy segura si es buena o no. Gracias, colegas. Interesante el comentario de Alan y me gustaría rescatar algo muy valioso que él menciona que tiene que ver con el tema cultural y que va a ir dependiendo de la zona en donde nosotros nos situemos para analizar el consumo de productos del mar. Porque claro, uno lo ve desde una perspectiva más de zona central, pero en el sur, por ejemplo, la cazuela de luche es cotidiana, es algo de todos los días, digamos, y los curantos y mariscales también. Entonces, ya las proporcionalidades del consumo van cambiando según las latitudes en donde nos encontremos y esa es otra variable interesante a incorporar dentro del análisis que se está realizando. O sea, esta cuestión tiene distintas dimensiones. Tiene dimensiones desde el punto de vista territorial, tiene dimensiones desde el punto de vista socioeconómico, porque también vamos a tener un poder adquisitivo distinto desde el punto de vista de quienes pueden comprar recursos del mar y quienes no les alcanza o no están dispuestos a pagar lo que actualmente se está cobrando por un producto o por un recurso específico. Entonces, hay muchas otras aristas que en el fondo están en torno a esta temática que van condicionando el cuánto consumimos, el cómo nos vamos enfrentando a los recursos que están disponibles para efectos de incorporarlos en el balance o en la dieta cotidiana. Así que es un tema bastante interesante también a considerar, a incorporar y a tener presente desde el punto de vista de la discusión y el análisis. Ahora está Juan Carlos Saavedra, colega también del departamento. Adelante, Juan Carlos, por favor. Gracias, Camilo. Felicitar a Gonzalo y a Joana por el trabajo y al departamento, obviamente, por avanzar en esto, que es un elemento importante para conocer, digamos. Yo tengo un par de preguntas. Una tiene que ver con si existe algún supuesto detrás del cálculo del consumo per cápita que sostenga, digamos, ese cálculo, digamos. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué fuentes de datos utilizan, digamos? ¿Usan exclusivamente fuentes secundarias o usan también fuentes primarias? ¿Qué fuentes de datos utilizan principalmente para la producción? Porque me imagino que para las exportaciones, las importaciones usan una fuente secundaria que son datos de exportaciones e importaciones. Pero para la fuente, para esa fuente de producción dentro del cálculo de la oferta disponible, ¿qué fuentes de datos utilizan? Y la tercera pregunta, ¿ustedes qué visualizan en qué debiese avanzar esta metodología para ir robusteciéndola? Si hay algunos elementos que ustedes identifican que tienen ciertas debilidades, que sería bueno ir avanzando en poder reducir esa brecha, digamos, y mejorar y robustecer la metodología. Eso. Gracias. Hola Juan Carlos, gracias por las preguntas. Mira, en la primera que tiene que ver con los supuestos que nosotros consideramos acá en el trabajo, están principalmente definidos por la metodología que propone FAO. El principal supuesto es que es un balance de masa donde todo lo que queda disponible
se consume. Ese es el máximo supuesto. Entonces, por eso se habla de un consumo aparente, porque no se pregunta a cada persona cuánto es lo que tú realmente consumes, sino que se asume que el disponible total después de este balance, en la misma unidad de medida obviamente, se consume. Tampoco tiene la especificación de algún tipo de población. Acá está toda la población, niños, bebés, veganos, toda la población que nos indica el censo, por ejemplo. También hay un supuesto de las existencias. Dado que la posibilidad de poder recopilar esa información de las existencias a nivel nacional o que estén sistematizadas o que haya algún lugar de donde poder rescatarlas periódicamente, de manera estandarizada, etcétera, etcétera, no hay. Entonces, no es que no lo tengamos, sino que nosotros hemos logrado con Cernapesca poder rescatar ciertas como fotos de lo que ocurre en algún momento con las existencias, pero es muy complejo y generaría mucha incertidumbre y por ende se consideran en cero. Ya ellos proponen, y la mejor solución para esto es considerar la existencia en cero, que al final del día tienden a nivelarse y compensarse cuando el cálculo ya llega a un periodo de tiempo determinado. Se tienden a anular. ¿Ya? Eso es la primera. La segunda tiene que ver con la fuente de información, ¿cierto? Esa es ya, perfecto. Las bases de datos que nosotros utilizamos principalmente son bases secundarias, ¿ya? Nosotros tenemos una base donde tenemos los desembarques corregidos a peso vivo, ¿ya? Eso es información secundaria y son toda información secundaria y oficial. Por otra parte, tenemos la materia prima de producción de las plantas de proceso en Chile y tenemos, a través de un trabajo que se realiza de depuración de bases de datos de aduana, las importaciones y exportaciones. Ahora, sí hay información primaria que tiene que ver con la que realizamos nosotros en terreno para poder recopilar estos factores de rendimiento y conversión. Hay data, existe data donde se han hecho algunos estudios al respecto, donde están, por ejemplo, tabulados, tal recurso rinde tanto dependiendo de esto, pero es mucha data antigua y muy general. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que realizamos finalmente? Es una visita a terreno para poder ver ahí in situ eh, eh, cómo se hace el producto final, desde que llega, cómo se recepciona el producto, cuáles son los procesos donde pasa hasta que se termina, por ejemplo, con el filete o la conserva, etcétera. Y ahí es donde nosotros recopilamos ya información secundaria que nuestro objetivo romántico es, y espero que así sea, porque estamos trabajando para eso, es lograr los factores de conversión y rendimiento para todas las especies, ¿ya? En sus distintos formatos de presentación, ¿ya? Porque como bien decía, no sé, pues tú te encuentras en una exportación, se exportó chorito, media concha, con concha entera, solo carne, fresco enfriado, fresco refrigerado. Entonces, a su vez, no sé, centolla, por ejemplo, tú tienes la centolla en clúster, solo pata, la jaiba solo pinza, clúster, entera, cocida. Entonces, esa información es fundamental. Está esa información como secundaria también, se puede encontrar, pero nosotros recopilamos la información en terreno. Y la tercera pregunta, que tiene que ver más con qué se puede hacer con el indicador, ¿cierto? ¿Para dónde apunta eso? Ahí me gustaría que Joana pudiera apoyarme en esa parte, porque ella maneja de mejor manera o se desenvuelve mejor en ese tema que yo. Sí, mira, siempre va a estar la mejora continua porque la tercera pregunta, Juan Carlos, si la puedes repetir, es si deseamos mejorarlo o dónde queremos llegar con el indicador. No, básicamente es como ustedes están trabajando en esto, se identifican algunos elementos dentro de la metodología que tiene ciertas debilidades. ¿Cuál sería, o sea, que ustedes
identifiquen estos elementos primero y si se puede avanzar en poder robustecer la metodología, dado que identifican estos elementos que tienen ciertas debilidades, ¿sí? En el cálculo Sí, del consumo per cápita, aparente. sí, por supuesto, mira, ya, bueno, ya está identificado esos elementos, lo hicimos en el taller internacional, lo teníamos identificado de antes. Lo que comentó Gonzalo en su presentación era que se hizo un trabajo con la Subsecretaría de Pesca y también con expertos internacionales que hacen este mismo cálculo, gente de la FAO, ¿cierto? De la Unión Europea, estuvimos trabajando también inicialmente con gente de la FDA, pero bueno, después ellos no siguieron. El tema es que sí están identificados esos elementos. Lo principal que hay que asegurar es que los datos sean lo más precisos y certeros posible. Todos los datos que entran en la ecuación. El principal dato que mueve el indicador son los factores de conversión y rendimiento, ¿ya? Lo que se aplican para llevar esto a peso vivo. Esos son los que más mueven, es decir, una pequeña variación y se puede disparar o puede bajar. Y por eso mismo se decidió hacer un trabajo bien exhaustivo en visitar la industria y corroborar con ellos los factores de rendimiento principalmente, porque de ahí se obtiene el de conversión. Entonces, siempre hay que velar por mejorar esos factores. Ahora, no se puede hacer todos los años, se puede hacer quizás cada 5 años, quizás cada 10 años. ¿Por qué? Porque la tecnología, por ejemplo, en las plantas de procesos va cambiando. Entonces, nos encontramos con que antes, por ejemplo, los salmones se fileteaban todos a mano. Tú vas a una planta de proceso salmonera ahora y se filetean robóticamente, ¿ya? Casi no hay seres humanos trabajando ahí. Nosotros hemos estado, hemos visto, y eso mejora el rendimiento. Entonces ya cambian los valores. Pero no se hace todos los años por un tema de... La verdad es que intentamos hacerlo todos los años y no nos fue bien, ya, porque cambian mucho los valores hacia atrás. Pero eso es más o menos los elementos que identificamos que son sensibles y que hay que irlos mejorando. ¿Qué se puede mejorar también? Siempre son los datos que provienen del Cernapesca. Ahí Gonzalo, cuando comentó que los datos iniciales que entran en la ecuación, que son la cosecha, los desembarques, ¿cierto? Él prepara esos datos primero. Esos vienen del Cernapesca. Ahora, ¿cuál es la bandera roja que siempre nos ha dicho la FAO, y no solamente a nosotros, sino que al mundo entero? Es que los datos no están hechos para hacer el cálculo del consumo per cápita. Los datos están hechos para fiscalizar, en el caso nuestro. No están hechos para que Gonzalo los meta en la ecuación del consumo per cápita. Por lo tanto, esos datos, como no están hechos para eso, porque no es su fin, muchas veces tienen algunas dificultades, problemas, limpieza, en fin, lo típico que tú ya conoces de los datos. Y entonces hay que adecuarlos para que puedan entrar en la ecuación. Eso es principalmente. O sea, ¿a qué aspiramos nosotros? A que año a año vayan mejorando esos datos. Esos datos en este momento se sacan del sistema de trazabilidad del Cernapesca. Y el sistema de trazabilidad del Cernapesca, nosotros esperamos que año a año vaya mejorando, vayan depurándose esos datos y cada vez sea mejor para que la ecuación también entre una calidad de datos súper buena. Lo mismo para los datos de exportación e importaciones. En general, esos datos tienen muy buena calidad, no porque los trabajé yo, pero sí porque nosotros aseguramos que trabajamos uno por uno los datos, ¿ya? Pero también esos datos estamos trabajando incluso en este momento para poder ir mejorando los día a día. Entonces siempre va a ser eso, la calidad del dato. Eso. Espero haber respondido a tu consulta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, colega. Muchas gracias, Juan Carlos, Joana, Gonzalo. Es importante aclarar y recordar que la metodología en sí es una metodología que propone de forma estandarizada la FAO con el propósito de que todos los países la puedan ir implementando en sus respectivos lugares y así alimentarla con la mejor información disponible que cada país tenga. Entonces, la metodología es bien estándar, es un balance de masa que en el fondo está disponible en un documento oficial de FAO. Y aquí el desafío está en cómo la vamos adaptando a la realidad local.
a la realidad, a nuestra realidad chilena en términos de cómo están disponibles los datos, de cómo en el fondo precisando las distintas piezas de información vinculadas a esa metodología que propone FAO. Y por eso hay ciertos puntos que son los sensibles acá desde el punto de vista del cambio en los resultados que están más bien vinculados a los factores de conversión y de rendimiento. Entonces, ahí hay ciertos elementos que son los críticos, que en el fondo se buscan siempre estar sensibilizando, porque los factores de conversión y de rendimiento son particularmente están muy asociados a el desarrollo tecnológico que tengan las industrias. Entonces, el cuánto rinde un recurso está muy vinculado a cuánto proceso pasa por máquina versus cuánto proceso manual hay detrás. Entonces, detrás de eso hay un elemento que es sumamente relevante desde el punto de vista de la precisión, del número asociado a eso. Y claro, y como la metodología en sí muestra, es más bien un ingreso y salida de un flujo, y el supuesto fuerte que hay detrás de esto es que todo lo que queda disponible se consume y se prorratea por el total de la población. Entonces hay muchos elementos gruesos detrás que son fácilmente eh, eh, ajustables y mejorables desde el punto de vista de llevarlo más a nuestra realidad. Ahí ya cada vez vamos alejándonos de esta comparabilidad, porque lo que se busca es que podamos comparar todos los países en términos de cómo van avanzando y hay una meta detrás desde el punto de vista del consumo. Eh, pero sin duda que siempre es importante irlo llevando y que represente mejor cada vez lo que nosotros estamos consumiendo en términos nacionales de estos recursos. Eh, Quisiera saber si hay más preguntas o comentarios respecto a la presentación. Voy a Sí, revisar el hola, chat. buen día, Camilo. No Adelante. pude dar la atención que requería, pero no quería dejar pasar una duda que tenía. Eh, Tengo súper claro cómo ha ido aumentando el consumo. Pasó súper rápido, 6.9, creo que vamos en 15.1, algo por el estilo, pero fue bastante exponencial como el incremento que hubo en los últimos análisis, manteniéndonos, por cierto, debajo de Perú, de España, de otros países. Eh, Esto probablemente puede ir asociado a mayores consumos, no sé, en términos alimenticios, hablaban de la cultura, estos hoy día hay mucho matsushi, ceviches, por ejemplo, y eso también vinculado al tema cultural que señalaban los compañeros. Entonces, eh, preguntar, por ejemplo, ¿este aumento va de la mano con que se sigue consumiendo más o menos la mitad solamente en Semana Santa? Eso era un dato que yo había escuchado alguna vez y era como bien decisivo al respecto. Eh, lo segundo, algo hablaban también, no sé si llega tan fino de poder saber por regiones cómo es el consumo, asociándolo justamente al tema cultural que mencionaba. Y lo pongo como ejemplo, siempre se ha hablado, si bien hoy día hay una merma importante con el recurso Jurel, que Biobío es la capital mundial del Jurel, o Talcahuano y Coronel, los puertos, digamos, referentes al respecto. Pero a lo mejor no va de la mano con un consumo asociado al recurso o incremento en los valores que pudieran darse localmente. Entonces, eso como en general, con estas particularidades, ¿cómo se llegan a esos datos? ¿Se considera, sigue ese consumo importante, etcétera? Bueno, gracias por la pregunta. Voy a partir yo con la primera, que tiene que ver con la estimación del cálculo eh, por fecha, ¿cierto? O por región. Hoy en día, el dato nosotros lo tenemos como cálculo anual total, ¿ya? Ya que se tiene que trabajar en años cerrados según las indicaciones de FAO, dada la naturaleza de los datos. Y que no todos los países tienen, por ejemplo, la apertura temporal o local. Por ende, nosotros volvemos a la percepción de que sí, efectivamente, a lo mejor en Semana Santa se consume una gran cantidad, ¿cierto? Pero no lo podemos medir en el sentido de que los desembarques son prácticamente similares entre esos meses. Por otra parte, el tema regional, si bien es cierto, nosotros tenemos hoy día una data, una calidad muy buena, como este es un balance de masa donde nosotros podemos calcular recurso a recurso el indicador, existe la particularidad de que para muchos recursos, lo que se desembarcó en una región se produce o se hace manufactura en otra región y a su vez se exporta por otra región. Entonces, como yo necesito la linealidad en ese sentido, por ejemplo, lo que se desembarcó en la quinta región, lo que se produjo en la quinta región y lo que se exportó en la quinta región, yo puedo tener un valor, yo puedo obtener un dato,
pero ese dato no va a ser representativo de la realidad o de lo que nosotros estamos buscando. Por lo que te decía, ya que no necesariamente lo que se desembarca en una región se produce en la misma, se procesa en la misma, ni se exporta en la misma. A su vez, con la importación, pueden llegar todas por Santiago y ahí se distribuyen. Entonces, hacer esa secuencia puede obtener un valor, pero no me va a decir mucho. ¿Cuál era la otra pregunta? Se me quedó. Disculpa. No, en realidad eran como las generalidades Ah, que habías abarcado, que era el consumo en ese periodo de tiempo, eh, sí, la y localidad. también cómo se había dado este incremento también, o los factores que pudieran haber ayudado a ello también. Sí, la parte de la localidad también, porque, que tenía que ver con la zona donde, por ahí nosotros, lo que nosotros queremos avanzar justamente tiene que ver con ese tema, ya que como lo mencionaba Joana anteriormente, probablemente o sea, en localidades que están más cercanas a la costa se aprovecha de mejor manera el pescado que en unas zonas que no sean costeras. O sea, yo te puedo dar como experiencia, mi abuelo vivía en Quintay, que es una caleta, y él el congrio era, lo único que botaba era el pellejo porque las panas las hacía paté, la carne se la comía completa, le sacaba las mejillas a la cabeza y después la cabeza al caldillo. Entonces yo te puedo decir, de hecho él sacaba hasta la hiel porque según él la hiel era importante para la diabetes, le ayudaba con la diabetes, entonces las congelaba y las tomaba como cápsula. Entonces yo te puedo decir, no sé, mi abuelo que vivía en una caleta, él aprovechaba el 100% prácticamente el pescado. A su vez, tú vas al supermercado o vas a otros lados y la gente se come solo el filete, solo la carne, no vemos allá del producto. Entonces, es muy importante también la, la parte zonal de donde... Entonces, eso queremos explorar en ese ámbito con Giovanna para el estudio. Sí, me gustaría complementar y corregir. Perú no nos gana, por si acaso. ¿Por qué? Porque nosotros, con el indicador en peso vivo, Gonzalo, ¿te puedes ahí donde está el indicador de peso vivo, por favor? Ahí. Muchas gracias Bueno, por la rectificación. Gracias. sí, mira, nosotros en peso vivo en el año 2024 tenemos un consumo de 28,94 kilos por persona, en general, ¿ya? Perú tiene 26,6 kilos. Recuerden que estamos hablando de cálculos que se pueden comparar internacionalmente, es decir, en peso vivo, ¿ya? Así que, ojo ahí, porque estamos sobre Perú ahora. Muchas gracias. Ahí quedé muy satisfecho con la respuesta. Gracias. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, Sergio, por las preguntas. Alan, nuevamente tiene su mano arriba, por favor, adelante. ¿Sabe qué? Estaba viendo la expresión de la oferta que dice producción más algo. ¿Podría mostrar un poquito esa? Esa. Dice oferta disponible igual producción más importaciones menos exportaciones. Después de pensar un poquito esto, una pregunta. ¿Ustedes pueden, existe un método o algo que diga, mira, sabe que del consumo per cápita se ve afectado tanto por ciento por la producción, tanto por las importaciones, tanto por las exportaciones, o no sé, de la variabilidad que hay en el consumo per cápita, tanto es asociado a la producción, tanto a las importaciones, tanto a las exportaciones? ¿Hay algún indicador o algo relacionado con eso o no? Alan, buenas. Sí, como nosotros hacemos la estimación, como te mencionaba, recurso a recurso, y tenemos la secuencia completa de la producción, cuánto fue su desembarque o cosecha, ¿cierto? Cuánto se importó de ese producto y cuánto se importó, ahí nosotros podemos ir, a su vez, como también son datos secundarios, podemos ir explicando más o menos cuáles son los factores que influyeron mayormente en un recurso u otro. Por ejemplo, si uno tiene no sé, una producción
constante, ¿cierto? Pero un año resulta que hubo un conflicto X en algún lado y bajaron las exportaciones, eso significa que el disponible que quedó en el país para consumo es mayor. Y como se asume que lo que queda disponible se consume, directamente aumenta el indicador de esa especie. Entonces, sí, efectivamente, bueno, ya a nivel global también, pues nosotros podemos considerar toda la producción nacional, todo lo que se importó y todas las exportaciones de productos pesqueros y poder decir, mira, ¿sabes qué? Este año, no sé, la producción creció mucho más y las exportaciones no tanto, entonces el mercado no logró absorber la alta demanda, pero con datos secundarios. Así que en ese aspecto sí, sí realizamos ese tipo de análisis, Alan. Ya, muchas gracias porque me surgió la duda por hacer una, en términos estadísticos, uno le llama descomposición. O sea, el consumo per cápita uno lo puede descomponer. Entonces, si lo ves eh, tanto a nivel eh, puntual, o sea, por ejemplo, el consumo eh, lo trabajamos en kilo, entonces la descomposición la puedo hacer en kilo. O si estoy interesado en la variabilidad, entonces lo puedo relativizar y dejarlo en términos porcentuales. Y así, po. Entonces, eso, de ahí me surgió la pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, Muchas Alan. gracias, Alan. Alejandro, en salida, por favor, adelante. Sí, buenos días todavía, sí. Muchas gracias por la presentación y felicitaciones, chiquillos, por el trabajo. Está interesante. Y por lo mismo, solo arriesgando la demanda, comentarle que, dado el comentario que hizo Joana respecto por ejemplo, ese tema de la cogocha, algo así, ¿no? Yo las como por si acá. Y sé de todo el aporte nutricional que tiene todo eso. Pero, tal como ustedes indican, la gente no sabe, a pesar que tenemos costa a lo largo de todo Chile, somos bien ignorantes del tema. También comparto la idea que a veces comer pescado es más caro que hacer el asado que mencionó ahí otro colega, etcétera. Pero quizá esto de la ignorancia desde uno mismo, o la falta de información de la importancia o las propiedades para nuestros hijos en el tema alimenticio, a lo mejor, si es que no está, lo desconozco, y aprovechando todo este trabajo que están haciendo, a lo mejor podríamos tener ahí en la intranet, ojalá en la página del IFOP, algún espacio donde podamos nosotros informar, porque entiendo que dentro de nuestro desafío, ¿cierto?, está la difusión, pero a lo mejor, primero el Internet, incluso les comento, nosotros estamos trabajando intensamente para sacarle más provecho desde recursos humanos, mostrar lo que hacemos también y qué sé yo, y este mismo trabajo, a lo mejor ustedes también podrían sacarle más partido y crear un espacio ahí, ¿ah? O si tienen, qué sé yo, hoy día infografía o tantas cosas que hoy día se puede hacer con inteligencia artificial, que podríamos difundir a la comunidad, crear un espacio, como les digo. Creo que sería choro aprovechar todo el trabajo y la información que ustedes tienen, ya sea para educarnos nosotros, a nuestros hijos, y también eh, a la comunidad o a la sociedad en general, si lo hacemos a través de la página del instituto. Yo creo que hay espacios donde podríamos hacer un pequeño aporte, a pesar que nosotros no estamos contratados para esto, pero ustedes están súper comprometidos y información tan valiosa que es bueno que se conozca. Solo eso quería comentarle y insistir en el agradecimiento y felicitaciones por lo que están haciendo. Gracias, Alejandro. Completamente tomamos la propuesta que tú nos haces, porque es una forma de poder difundir de manera más amplia a nivel institucional, y eso va a ir trascendiendo en las respectivas familias la importancia que tiene el consumir productos del mar. Así que anotado en el fondo desde el punto de vista de un elemento que vamos a considerar en los próximos días incorporar. Gracias, Alejandro. A ustedes. Muchas gracias a todos. Entonces, no sé si hay, déjenme ver si es que hay algo en el chat. Solo confirmar que no sé. No hay más preguntas en el chat. Más preguntas arriba. Ya. Bien. Bueno, no hay más preguntas, comentarios al parecer.
muchas gracias a todos por su activa escucha y participación. Se ha cumplido el propósito de esta actividad, que es seguir difundiendo el quehacer del Departamento de Economía y Estadística. Y ahora ya nos vamos a un tema que nos cada vez se acerca más a la cotidianidad de nuestro quehacer, tanto personal como familiar, y un tema muy relevante desde el punto de vista de cómo nos alimentamos también y utilizamos esta larga costa en términos de la provisión de recursos que nos entregan. Somos un país con un borde costero a nivel nacional y tenemos mucho espacio para poder potenciar el consumo de estos recursos a nivel interno. Si bien siempre se compite con un mercado que es muy demandante y en donde a veces lamentablemente los precios juegan un rol fundamental desde el punto de vista de cómo se van reorientando los incentivos, es muy clave la política pública que se puede estar generando desde el punto de vista de incentivar el consumo interno, ¿ah? Porque el poder mejorar el alimento o la proteína que se ingiere en todas las familias también va a tener un aporte desde el punto de vista de la salud pública y un beneficio a largo plazo en toda la población chilena. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por haber participado en esta actividad, por venir participando activamente en toda la senda de presentaciones del ciclo de webinars del Departamento de Economía y Estadística, y los dejamos cordialmente invitados para el próximo martes para retomar ya la octava y penúltima presentación de este ciclo que va a estar vinculada nuevamente a los ámbitos socioeconómicos de la pesca y la acuicultura. Así que quedan todos cordialmente invitados para el día martes a las 10 de la mañana para que continuemos en esta senda de difusión de las actividades que realiza el Departamento de Economía y Estadística. Así que muchas gracias y dejo ahora la palabra a Javier para que podamos cerrar la actividad. Muchas gracias, Camilo. Felicitar a Joana y Gonzalo y la participación de todos y todas. Mencionarles que vamos a editar el video, se los vamos a compartir posteriormente. Lo mismo en la presentación, igual que ha sido la tónica en las demás presentaciones que se han realizado en este ciclo. Y que va a llegar una pequeña encuesta para que ustedes la puedan contestar, que tiene que ver con el desarrollo de esta misma actividad. Agradecer su participación, dejarlos invitados, como reforzar la invitación que hizo Camilo y agradecer a todos su interés. Que estén muy bien, cuídense. Chao, muchas gracias. Chao. Que estén muy Gracias. bien, que Chao, que esté tengan muy un buen bien. día. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao, gracias.